Uno, dos, tres. Uno, dos, tres, sí, sí. Probando. Muy bien, estamos por comenzar. Muy buenas tardes a todas y todos que nos acompañan en esta tercera sesión del Seminario de Política Comparada. Tenemos hoy invitado al profesor de la Universidad de Harvard, Steve Levitsky, y tenemos a nuestros estudiantes de segundo año de la carrera de Ciencia Política, Catalina Riquelme y Luis Palacios, quienes serán los encargados de conversar con el profesor Levitsky. Esta es la tercera sesión del Seminario de Política Comparada. Es una iniciativa conjunta del Centro de Estudiantes de Ciencia Política y la carrera de Ciencia Política. Antes ya tuvimos invitado al profesor David Altman y a la profesora María Esperanza Casullo. Las próximas sesiones de nuestro seminario de política comparada tendremos a la profesora Flavia Freidenberg el día 12 de agosto, a la profesora Merike Blofield el 28 de agosto y a la profesora María Victoria Murillo el día 25 de septiembre para cerrar el ciclo. Así que, bueno, sin más presentaciones, los dejo invitados a las próximas sesiones también de nuestro seminario y dejo con ustedes al estudiante de segundo año de Ciencia Política, Luis Palacios. Bueno, muchas gracias, profesora. Muy buenas tardes a todos y a todas. El día de hoy tenemos como invitado a Steven Levitsky, quien es doctor en Ciencia Política por la Universidad de California en Berkeley, hizo su pregrado en Ciencia Política en la Universidad de Stanford y actualmente se desempeña como profesor titular de Política Comparada y Gobierno en la Universidad de Harvard. También es parte de los comités del Centro Weatherhead para Asuntos Internacionales y del Centro David Rockefeller para Estudios Latinoamericanos. Bueno, los principales temas de investigación del profesor Steve son partidos políticos, democratización y autoritarismo con un énfasis en América Latina. Es autor del libro Cómo mueren las democracias, superventa del New York Times y calificado como el mejor libro político del año. Es el libro al cual nos vamos a referir en esta ocasión, Cómo mueren las democracias. Este libro les extendemos desde ya la invitación a leerlo porque es muy fácil de comprender, está escrito directamente más hacia la ciudadanía que hacia una academia, y en él el lector podrá identificar los comportamientos políticos que ponen en riesgo nuestra democracia y tenerlos en consideración al momento de elegir a nuestras autoridades. Y bueno, para comenzar, muy buenas tardes, profesor Steve. Muchas gracias por acompañarnos hoy en esta tercera sesión del Seminario de Política Comparada. Y bueno, para iniciar con las preguntas, primero preguntarle en qué sentido diría que su libro se inserta en el ámbito de la política comparada. Y si puede esta subdisciplina ayudar a comprender los fenómenos que sean de interés más allá del mundo académico. Bueno, primero, gracias, Caterina, y gracias a todos por la invitación. Es un honor estar aquí esta tarde. Bueno, el libro, como dijiste, Catalina, es un esfuerzo para hacer llegar lecciones, producto de años de investigación de política comparada y hacerlo llegar al público más general. Todo el trabajo que yo había hecho antes de ese libro había sido dirigido a politólogos, a un grupo estrecho de cientistas políticos. Esto fue la primera vez que intentamos hablar a un público mucho más amplio. Y hay mucho que decir. Uno de muchas de las ideas principales de cómo mueren las democracias vienen del trabajo de Juan Linz, un politólogo español que dedicó su vida a entender cómo mueren las democracias.
fue por muchos años profesor en Yale, pero la gran parte de su trabajo estaba dirigido a audiencias de politólogos. Entonces, muchas de sus ideas nunca habían llegado a los oídos de ciudadanos norteamericanos o de políticos norteamericanos. Entonces, lo que queríamos hacer era un poco traducir varias ideas de Linz sobre el colapso de democracia. Linz no siempre escribía con muchísima claridad, pero lo tradujimos y lo presentamos en frases, en conceptos un poco más accesibles a la gente. Esa fue la idea. Construir un puente entre ciencia política, entre política comparada y el debate público, que es mucho más amplio. No sé cuánto éxito tuvimos, pero es un punto de evidencia de que sí tuvimos algo de éxito, es que Joe Biden, que espero que sea el próximo presidente de Estados Unidos, leyó el libro y habla del libro. En varias ocasiones ha señalado nuestro libro, y sobre todo porque a él le interesa la idea de preservar las normas de la democracia. Es algo de que Biden, siendo un viejo político muy comprometido con la práctica democrática, sobre todo del siglo XX, le interesa mucho esa idea de preservar las normas democráticas. Bueno, pasando a la segunda pregunta. En el caso chileno, tras el 18 de octubre pasado, se planteó fuertemente una falta de legitimidad tanto de la Constitución hecha en dictadura como también de los partidos políticos del momento. Y a partir de estos eventos es que el país está a puertas de realizar un plebiscito para cambiar la Constitución el 25 de octubre. Y en relación a los indicadores de comportamiento autoritario que se expresan en su libro, Cómo mueren las democracias, en Chile el surgimiento del Partido Republicano de extrema derecha y la creciente popularidad de su líder, José Antonio Kast, supondría un peligro para la democracia, en el sentido de que Kast adopta 3 de los comportamientos autoritarios indicados en el libro, que sería la negación de legitimidad de adversarios políticos, la poca tolerancia o fomento de la violencia y la predisposición a restringir las libertades civiles. No presenta el rechazo a las reglas democráticas del juego, pero porque él defiende la Constitución hecha en dictadura. Entonces, ¿podríamos identificar como comportamiento autoritario la defensa de una Constitución hecha en dictadura y sin participación ciudadana? Bueno, hay varias preguntas ahí. Yo creo que, como bien señalaste, varios elementos del comportamiento y el discurso de Kast preocupan. Me parece que son bastante peligrosos para la democracia. Con Trump y con Bolsonaro en la región ya tenemos un nuevo modelo de autoritarismo de derecha electoral que es muy preocupante, y que por eso el hecho que ni Bolsonaro ni Trump han tenido muchísimo éxito, creo que es algo positivo. Pero Kast es un ejemplo de un político que busca seguir ese modelo. Ahora, donde no estoy 100% de acuerdo contigo es que no creo que defender una constitución nacido en dictadura necesariamente te convierte en autoritario. Hay muchísimos ejemplos de constituciones nacido bajo dictadura que luego sirven más o menos bien en democracia. Eso no quiere decir que no debe reformarlo. En el caso chileno me parece clarísimo que hay un consenso en la sociedad que hay que reformar la Constitución. Pero simplemente defender el viejo Constitución no me convence como indicador del autoritarismo de Kast. Creo que los otros indicadores que mencionaste, sí. Y tampoco
el hecho de que la vieja constitución chilena no promueve para nada la participación, es muy elitista, es algo que se puede criticar, pero no me parece que y es algo que se puede y se debe reformar, en mi opinión, pero no creo que está fuera del rango de constituciones democráticas. O sea, hay muchas democracias liberales en el mundo históricamente que han tenido bajo participación. Eso puede causar problemas, puede ser algo que en términos normativos nos parece mal, pero no es autoritario. Y bueno, ahora con la tercera pregunta. En su libro usted plantea que los defensores de la democracia son los partidos políticos. Y respecto a la legitimidad de los partidos políticos, ¿son los partidos actuales quienes podrían realizar de manera efectiva y cumplir el rol de ser los guardianes de la democracia? ¿Y cómo podrían ponerle freno al ascenso de figuras autoritarias? ¿Puedes repetir la última parte? ¿Cómo podrían ponerle freno al ascenso de figuras autoritarias? Ok, bueno, ese es el gran dilema. Los partidos, sigo convencido que los partidos son claves, son necesarios para la democracia. Y sobre todo, el enfoque del libro es en la selección de candidatos. La área donde quizás es más claro que los partidos juegan un papel clave es como para evitar la llegada de figuras autoritarias o demagogos a la arena electoral. En Estados Unidos, el sistema de nominar candidatos es el filtro principal para evitar la llegada de figuras autoritarias. Para Ziblatt y yo, los partidos, la élite política y los partidos son básicamente los defensores de la arena democrática. Son ellos, porque la ley no se puede tener una ley que prohíbe los autoritarios. Una prueba, es difícil hacer eso. En democracia hay que permitir básicamente todos los candidatos. Entonces la élite misma, los partidos mismos, tienen que filtrar los autoritarios. En ese sentido, los partidos son claves. Pero ¿qué pasa cuando los partidos pierden legitimidad? Y eso es lo que estamos viviendo en el caso chileno. No tanto en Estados Unidos, por lo menos en este momento. Pero ¿qué pasa si los politólogos seguimos diciendo que los partidos son necesarios, pero los ciudadanos no quieren los partidos reales, no quieren los partidos existentes? ¿Qué viene después? Bueno, como alguien que sigue muy de cerca la política peruana, les puedo decir que la política post partido o la política sin partidos no es el paraíso, es un desastre. Porque cuando desaparecen los partidos, desaparece la carrera. Cuando desaparecen los partidos, se pone muy difícil sostener una carrera política. Muy difícil. Porque los políticos se sostienen a través de los políticos. Se aprenden las normas democráticas a través de los partidos. Desaparecen los partidos, dentro de poco desaparece la carrera política y desaparecen los políticos profesionales. Ustedes dirán, qué bien, odiamos los políticos profesionales. El Perú de los últimos 20 años, si lo miramos, es una democracia no solamente sin partidos, sino sin políticos. Un sistema político dominado por novatos, por periodistas, futbolistas, voleibolistas, generales, policías, empresarios, todos novatos. Es un desastre. Entonces tenemos que buscar la manera aunque sean organizados de otra manera, aunque sean
más fluidos, ojalá más cercanos al pueblo, tienen que haber partidos, de algún modo. Partidos del siglo XXI, no del siglo XIX, sí, pero partidos tienen que haber. La alternativa no puede, o no, hasta ahora, lo que vemos, la alternativa no debe ser la inexistencia de partidos. Hay que buscar otro modelo. Y creo que me interesa mucho el caso chileno, porque Chile tiene, a pesar de toda la tremenda crisis que pasa en los últimos años y actualmente, Chile tiene las materias primas para hacer una reforma muy interesante. Chile tiene un Estado que funciona. Chile tiene un Estado de Derecho. Chile tiene instituciones fuertes y la capacidad de cualquier instituciones que se crean, sabemos que se van a cumplir, a diferencia que Ecuador, Bolivia, donde se escribe una nueva constitución cada 10 años, pero no dura, no pega, no echa raíces. Existe la posibilidad de que en Chile tiene que haber una reforma, una reforma muy seria, muy profunda, pero lo que se crea puede ser muy interesante porque puede tener dientes, puede ser efectivo, y en el mejor de los casos Chile podría ser un modelo de reforma democrática del siglo XXI en América Latina, si pueden construir algo nuevo que funciona. Pero estoy dejando un poco la pregunta. Ya. La cuarta pregunta dice así: la historia política de Estados Unidos entre 1788 y 2016 se caracterizó por la ausencia de personajes demagógicos en la presidencia. Esto gracias al mecanismo de cribado, de segregación de personas peligrosas para la democracia, realizado por los partidos políticos. A partir de esto, ¿por qué sale electo presidente en 2016 un candidato altamente populista y con tendencias autoritarias como Donald Trump? Buena pregunta. Hay, diría, 3 causas principales. Primero es el sistema de primarias. Antes de 1972, los candidatos fueron seleccionados por los líderes partidarios. No existían elecciones internas directas. Entonces, y ese sistema tenía muchas limitaciones, muchos aspectos negativos. No había democracia interna, pero ese sistema casi garantizaba que los partidos no iban a seleccionar figuras outsiders y autoritarios. Era imposible seleccionar Donald Trump en el mundo anterior al 72, primero. Segundo, hay un debilitamiento, y eso existe en todas las democracias occidentales, hay un debilitamiento del establishment político. Si vuelves atrás, hace 50 años, en todas las democracias establecidas del mundo, el establishment político pesaba mucho. Si yo soy candidato y quiero ser elegido gobernador o presidente, necesito recursos que son monopolios del establishment. Necesito plata. ¿De dónde? De los grandes empresarios o los sindicatos. Necesito ser nominado, necesito candidatura. ¿Quién los tiene? Los partidos tradicionales. Necesito llegar al electorado. ¿Cómo? A través de los medios. ¿Qué medios existían hace 50 años? 2 o 3 canales de tele, 4 o 5 periódicos tradicionales, todos monopolizados por el establishment. Era muy difícil llegar al poder a través de elecciones sin el apoyo del establishment. Uno puede ser centro izquierda, centro derecha, está bien, pero tenía que estar más o menos en buena relación con el establishment. Hoy en día, con varios cambios, primero la democratización de los partidos, pero segundo, cambios en la tecnología de los medios y sobre todo el surgimiento de los medios sociales, hoy en día es mucho más fácil llegar a la presidencia sin el apoyo del establishment.
Bernie Sanders, que era muy periférico del establishment, podía financiarse con el mismo éxito que Hillary Clinton. Lo hizo a través del Internet. Ya no necesitas, uno puede llegar al electorado sin el apoyo de los medios tradicionales, sin el apoyo de los partidos tradicionales y sin la plata de los grupos de interés tradicionales. Cuando estaba en Brasil, por ejemplo, en 2018, antes de la elección de Bolsonaro, algunos meses antes, los banqueros paulistas con quien hablé estaban seguros que Alckmin iba a derrotar a Bolsonaro porque Alckmin tenía como 1.500 veces más tiempo garantizado en la tele que Bolsonaro. Bolsonaro tenía muy poco espacio en la tele y pensaba que ese desventaja le iba a matar políticamente. No tomaron en cuenta el efecto de WhatsApp. El mundo ha cambiado y ha debilitado mucho el poder político del establishment. Hoy en día es más fácil. Tercero, hay un sentimiento, sobre todo entre el electorado blanco y cristiano en Estados Unidos, de terror ante los cambios en Estados Unidos. Estados Unidos, cuando yo era niño, hace no mucho tiempo, era un país dominado por gente blanca y cristiana. Hoy en día somos un país cada vez más diverso. Los blancos cristianos están al punto de dejar de ser mayoría electoral en Estados Unidos y los blancos cristianos han dejado de dominar todas las jerarquías culturales, económicos, políticos, sociales del país. Este cambio, donde los blancos cristianos están perdiendo su mayoría, perdiendo su dominio, es algo muy amenazante para mucha gente. Y ese electorado es la base de Trump, ¿no? Es un electorado con miedo y con mucha rabia contra los cambios que han ocurrido en los últimos 50 años. Y Trump hizo su estrategia populista basado en ellos. Entonces, el cambio en el sistema de nominaciones que permite el outsider, el debilitamiento del establishment político y la rabia de la base blanca y cristiana es la receta del triunfo de Trump. Bueno, ahora la quinta pregunta es, en su libro se plantean 4 indicadores de comportamiento autoritario, los cuales cumplía Donald Trump en su campaña presidencial. 1, rechazo débil, aceptación de las reglas democráticas del juego. 2, negación de la legitimidad de los adversarios políticos. 3, tolerancia a fomento de la violencia. Y 4, predisposición a restringir las libertades civiles de la oposición. A partir de esto, ¿cómo se han manifestado o puesto en práctica estos indicadores durante la gestión de Trump? ¿Y cómo ha sido la relación entre la administración de Trump y las instituciones democráticas? ¿Trump ha podido subvertir las instituciones o las instituciones han podido contener a Trump? Uy, mucho allí. Primero, esos 4 indicadores son prestados de Juan Lenz, son tomados del trabajo de Juan Lenz de los años 70. Que entonces es un ejemplo de intentar hacer llegar la política comparada a un debate más amplio. Y Trump, como yo diría Bolsonaro también, es la prueba de lo que veníamos diciendo. Cuando eliges una figura autoritaria, cuando un candidato se revela como autoritario durante la campaña, no hay que elegirlo, porque va a gobernar de una manera autoritaria. Y Trump ha vuelto a cumplir con los 4 indicadores como presidente. Él llama a los medios enemigos del pueblo, algo que carajo, la Unión Soviética dejó de hacer eso en los años 60. Llama traidores los políticos del Partido Demócrata
ha intentado investigar y castigar críticas o rivales utilizando el poder del Estado. En varias ocasiones tolerado acto de violencia de parte de básicamente terroristas blancos, y acabo de decir que quiere postergar de la elección, y también ha vuelto a decir que quizás no va a aceptar los resultados de las elecciones. Eso es romper directamente las reglas democráticas. Entonces, lo que dijimos en el libro, en este caso resultó cierto. Elegir una figura que claramente autoritaria pone en peligro la democracia. No es que van de la noche a la mañana cambiar y portarse bien una vez en la presidencia. Si se revela como autoritario en la campaña, hay que tomarlo muy en serio y hay que no votar por él. ¿Cómo ha enfrentado Trump con las instituciones democráticas? Él cada semana ha presionado ha buscado violar las normas, las prácticas y a veces las reglas democráticas. Sobre todo ha utilizado el Estado para investigar y castigar sus rivales. Tenemos varias instituciones que deberían ser neutrales, que deberían ser independientes, que Trump ha echado los burócratas que estaban y puesto gente leal, political hacks, digamos en inglés, para que el Estado haga, no cumplir con los ciudadanos, sino buscar los intereses o defender los intereses personales y políticos del presidente. Es comportamiento abiertamente autoritario. Y bueno, pero la fortaleza de las instituciones democráticas de Estados Unidos nos protege un poco, ¿no? Trump ha golpeado mucho, ha dañado menos. Dado la fortaleza de las instituciones, la democracia norteamericana no es imposible de matar, pero es duro de matar. Toma más tiempo. Y creo que otros 4 años de Trump pondría muy a la prueba la institucionalidad democrática. Hasta ahora ha hecho daño, pero ha hecho más daño a la legitimidad de las instituciones que a sus instituciones. O sea, tenemos un poder judicial bastante independiente y se mantiene independiente. Tenemos una prensa bastante independiente y se mantiene independiente. Tenemos un sistema federal bastante robusta y Trump hasta ahora no ha podido seriamente dañar eso. Hay algunos casos que son muy preocupantes. El hecho de que Trump ha abusado el poder del Estado para intentar meter otros gobiernos en las elecciones de 2020. Y que no hayamos podido usar la institución de impeachment para removerlo, creo que ha hecho mucho daño a la institución de impeachment. Trump es exactamente la figura que los fundadores del país tenían en mente cuando diseñaron la institución de impeachment. Y el hecho de que no removerlo a través de las instituciones creo que es un señal de debilitamiento. Pero hasta ahora diría que las instituciones quedan debilitados. El consenso social alrededor de las instituciones es más débil. La legitimidad de varias instituciones, incluyendo las electorales, ha bajado, pero quedan básicamente intactos. Yo creo que hasta ahora no se ha muerto.
Ya. Y ahora la última pregunta es, ¿cómo llega Donald Trump a las próximas elecciones presidenciales, considerando principalmente el impacto político de las protestas de la muerte de George Floyd y del manejo de la pandemia del COVID-19? Y por otro lado, ¿cómo se visualiza el futuro de las democracias y de los populismos con las crisis económicas y sanitarias resultantes de la pandemia del COVID-19? Bueno, dos preguntas grandes. Como señalas, Trump ha sido debilitado por esas dos cosas, por la pandemia y por la ola de protesta por la muerte de George Floyd, que fue la ola de protesta más grande de la historia de Estados Unidos. No es poca cosa. Trump hace 7 meses a principio de año, parecía que Trump tenía más o menos 50% probabilidad de ser reelegido. Su fortaleza era la economía. La economía en enero de 2020 andaba bien. Y normalmente los presidentes que gobiernan con crecimiento económico, normalmente en Estados Unidos son reelegidos. Pero estas dos cosas, el pésimo manejo de la respuesta de COVID, y segundo, la respuesta de Trump ante la protesta lo ha debilitado. Entonces, somos tan polarizados que pasa lo que pasa, Trump no se mueve mucho en las encuestas. Entonces, él ha bajado de 43, 44% en las encuestas a 40% en las encuestas. Pero entonces parece, comparado con Piñera, es una diferencia mínima, ¿no? Piñera cayó, ¿qué? 4% o algo así en algún momento. Bueno, Trump, es imposible que Trump caiga a 10% como un presidente latinoamericano, porque somos muy polarizados y más o menos 40% del país es republicano, y los republicanos van a apoyar a Trump aunque mate 150,000 personas como ha hecho en COVID. Pero caer de 43, 44 a 40 podría ser suficiente para derrotarla. Ahora está perdiendo por 8 o 9 puntos en las encuestas, y hoy por hoy lo más probable es que Trump pierde. Por el tema económico, racial y la pandemia. La segunda parte era el futuro del populismo y autoritarismo. Mira, en el corto plazo parece que nuestros peores temores sobre la pandemia y la democracia no se han realizado. Al principio pensábamos que las dictaduras iban a manejar la crisis mejor que las democracias no iban a poder responder con la acción colectiva necesaria para combatir el COVID. Que las sociedades democráticas no iban a permitir acciones como cuarentena, etc. Resultó no ser cierto. Muchas democracias respondieron bastante bien, empezando con Corea del Sur y Taiwán, y pasando por casi toda Europa occidental. Respondieron un poco tarde en España e Italia, pero casi todos los países, las democracias de Europa, han podido responder sin matar la democracia, obviamente. Bueno, segundo, pensábamos que en algunas democracias los gobiernos iban a aprovechar de la crisis para tumbar a las instituciones democráticas, como ocurrió en Hungría, y yo diría como está ocurriendo en El Salvador, y de cierto modo en Filipinas y India. Pero tampoco ha ocurrido en muchos países. Por ejemplo, la derecha peruana ha estado gritando desde el primer día que el presidente Vizcarra iba a aprovechar de la crisis para establecer una dictadura. No ha ocurrido. En la mayoría de los casos, quizás porque los gobiernos estaban dedicando tanto tiempo y esfuerzo en combatir el COVID, no tenían tiempo ni energía para combatir la democracia. Pero no ha habido
a final de cuentas, Hungría es un caso excepcional, no es la regla. Lo que sí me preocupa, y diría algo más, la crisis ha debilitado varios gobiernos o autoritarios o potencialmente autoritarios. Putin está en su peor crisis en 20 años. El gobierno de Irán está muy mal por su mal manejo de la pandemia. Los gobiernos de Trump y Bolsonaro, que respondieron de una manera pésima a la pandemia, están más débiles hoy que hace un año. Entonces, hay algunos casos, inclusive algunos casos importantes, como Estados Unidos, donde el COVID ha golpeado las fuerzas más autoritarias y beneficiando de cierto modo a la democracia. Ahora, dicho todo eso, estoy muy preocupado en el mediano plazo por el efecto de la pandemia, sobre todo en las nuevas democracias. Una cosa que sabemos en la política comparada es que la crisis económica, sí, quizás el COVID no mata a la democracia, pero la crisis económica prolongada sí puede matar la democracia. Y en países, yo diría sobre todo América Latina, donde podríamos ver en el mediano plazo, primero, muy mal rendimiento de los gobiernos por falta de capacidad estatal. Segundo, una recuperación económica muy lenta, posiblemente varios años de mal rendimiento económico. Y tercera, casi seguramente, dado a una tremenda crisis fiscal, un crecimiento de la pobreza, de la marginalidad social y probablemente una creciente brecha entre ricos y pobres. Entonces, los pocos pasos que se tomaron en los últimos 20 años para combatir la desigualdad en América Latina, creo que se pierde y podríamos ver aún más desigualdad. Entonces, crisis económica, mal rendimiento de los gobiernos debido a poca capacidad estatal y creciente desigualdad económica es una receta para crisis democrática, es una receta para una crisis de legitimidad democrática. Y creo que es la prueba más dura que han enfrentado las democracias de América Latina desde que empezó la tercera ola a principios de los 80. Y a diferencia de los 80, América Latina pasó por no Chile porque era autoritaria todavía, pero países como Argentina y Perú pasaron por un periodo económico muy difícil en los años 80. Pero en los 80, sobre todo finales de los 80, la democracia occidental, la democracia liberal, tenía más legitimidad mundial que hoy. Era visto, sobre todo finales de los 90, finales de los 80, principios de los 90, la democracia liberal era como dijeron Lindsay Stepan, the only game in town. No había una alternativa. Y creo que hoy en día, y lo vemos en Chile, la democracia liberal ya no tiene la misma legitimidad. Entonces pones una crisis de legitimidad de la democracia liberal con esas condiciones de crisis económica prolongada y creciente desigualdad, me preocupa muchísimo. Yo creo que salvo las democracias que tienen base muy sólida, como Costa Rica y Uruguay, quizás Argentina, salvo esas democracias, la mayoría de los casos en los países andinos, centroamericanos, vamos a ver el desafío, la prueba más dura que hemos visto en 30 años. Muchas gracias por esa presentación. Muchas gracias a Catalina y a Luis por las excelentes preguntas. Y ahora vamos a abrir un espacio a las preguntas de la audiencia, del público, que ha seguido muy atento. Tenemos unas 150 personas viendo esta presentación. Felipe Galás pregunta, ¿a qué elementos se refiere cuando habla de políticos profesionales? Suena en el caso chileno a tener a los mismos de siempre. En ese sentido, ¿qué opina de la reforma electoral
que impide la reelección. Yo estoy en contra de la reforma electoral que impide la reelección. Los politólogos somos los únicos bichos en el mundo que queremos los políticos. Queremos los políticos profesionales. Un político profesional es alguien que gana la vida haciendo política. O sea, no es actor, no es periodista, no es empresario, no es militar o policía o lo que sea. Es político. Empieza en muchos casos como militante y se dedica por 10, 20, 30, 40 años a la política democrática, digo. Estos tipos, primero, aprenden cómo hacer funcionar la democracia, tienen experiencia en el Congreso con el manejo de la prensa, negociando, saben negociar, saben compartir el poder, saben perder, que no es poca cosa. En muchos, no siempre, pero en la mayoría de casos, después de dedicar una carrera a la política, están más o menos socializados en las normas democráticas, son menos dispuestos a tumbar la democracia en casi todos los casos, donde un presidente ha cerrado el Congreso, ha hecho un autogolpe en los últimos 30 años en América Latina. En casi todos los casos han sido outsiders, han sido novatos políticos. Fujimori, Chávez, Correa, Jorge Serrano en Guatemala, todos fueron outsiders. Los políticos profesionales, por sus limitaciones, como es su manera de ganar la vida, es la única cosa que hace, suelen defender las instituciones democráticas. Es su vida. Entonces, el problema para mí no son los políticos, no son los políticos de carrera. Sé que los ciudadanos odian los políticos en todo país del mundo. Vas a Suiza, vas a Indonesia, vas a Kenia, vas a Canadá, vas a Estados Unidos, vas a Chile. La gente te va a decir lo mismo. Odiamos los políticos, queremos mejor tener un taxista como presidente, mejor un boxeador, un futbolista, un periodista de la tele. Mi experiencia, y sobre todo observando la política en Perú, donde todos los políticos son novatos, es peor. Es peor para la calidad de gobernanza, de gobierno, es peor para la corrupción y es peor para el destino de la democracia. Rocío Sáez pregunta, profesor Levitsky, en la línea de cómo mueren las democracias, que es más cercana a la divulgación científica que al lenguaje académico acostumbrado en la disciplina, ¿cuál sería la clave para hacer llegar los conocimientos de forma más amigable a la sociedad civil, atendiendo sociedades como la chilena que están distanciadas de la política y con una arena altamente elitista? Creo que es una línea en la que debemos avanzar como futuras generaciones de politólogas y politólogos y podríamos generar gran impacto. Temo decirte que no entendí la mitad de la pregunta. ¿Puedes repetirlo o mandarlo? Sí, perdón. ¿Me escuchas? Sí, te escucho, pero te perdí en el medio. Perdón. Sí, es que no tengo, está un poco inestable mi conexión. Rocío Sáez pregunta, en la línea de cómo mueren las democracias, que es más cercano a la divulgación científica que al lenguaje académico acostumbrado en la disciplina, ¿cuál sería la clave para hacer llegar los conocimientos de forma, cuál sería la clave para llegar de manera más amigable con los conocimientos a la sociedad civil, sobre todo en sociedades muy elitistas como la chilena? ¿Me escuchaste? Sí, estoy leyéndolo. Ok. Carajo, yo creo que no Mejor. voy a poder contestar esa pregunta de una manera inteligente. No lo entiendo. Perdón. How can you reach the people with this kind of knowledge? Mira, In a more accessible way, so make politics not so elitist. Mira,
hay varias maneras. Primero, hay muchas maneras. Ahora con las redes sociales son una cosa súper de doble fila. Permiten el flujo o la entrada de información falsa, de rumores, de teorías de conspiración, y recién estamos empezando a conocer el daño que puede ser la democracia. Pero las redes sociales también permiten hacer llegar ideas generar resultados de investigación a públicos mucho más amplios. O sea, no conozco el caso chileno, pero en Estados Unidos hay hoy en día muchos sitios de web dedicados a periodismo, a un periodismo que es básicamente un intermedio entre académicos y el público. Entonces, un politólogo como Claudia hace investigación, aprende cosas que hace 30 años hubiera ido a una conferencia de politólogos y dado un paper y hablado con 100 otros politólogos. Ahora puede hacer una entrevista con estos sitios de web y los periodistas lo traducen de una manera que un poco más amigable. Creo que no sé si entiendo lo que dices con amigable, pero de una manera que llega a más gente y explican las ideas generadas por los politólogos, explican los resultados de una manera que mucho más amplia, que llega a más gente. Y creo que hemos visto en los últimos 20-25 años, por lo menos en Estados Unidos, avances muy importantes. Mucho más gente hoy tienen acceso a ideas generadas por politólogos que hace una generación. Y en parte, gracias a los cambios en tecnología de los medios. Pero también la sociedad civil y, temo decirlo, los partidos políticos son vehículos para generar más canales de conversación entre sociedades y la élite económica, académica y política. Obviamente en Chile existe la percepción, y no está equivocado, existe una tremenda brecha, creció una tremenda brecha entre la élite partidaria y la gente. Pero en otros casos, por lo menos históricamente, una de las funciones, una de las cosas que hacían los partidos era educar a la gente. Y es una lástima que hayan dejado de hacerlo. Por eso digo que tenemos que reinventar, no matar, no eliminar, sino reinventar los partidos políticos. Y porque son los canales de comunicación, uno de los canales principales de comunicación entre los ciudadanos y la élite política. Perdón, no es mi... Bueno, este punto... más fácil para mí. No, y este punto, por supuesto, ha creado bastante debate en nuestra página de Facebook. Y el profesor Daniel Grimaldi pregunta si no le parece que la política profesional también puede atentar contra la democracia y que hay muchos políticos que no defienden la democracia, sino que defienden carteles. Claro que sí pueden atentar contra la democracia. Pero normalmente el daño que hacen los políticos, sobre todo en carteles, no es atentar directamente contra la democracia, sino debilitar su legitimidad. O sea, no es que los políticos del partido, qué sé yo, la Democracia Cristiana, hoy, no en 73, hoy, están matando a la democracia. Pero están perdiendo legitimidad entre el pueblo, que puede abrir la puerta para una figura más autoritaria. Pero en términos empíricos, mira, tenemos en el mundo real dos opciones. Tienes una democracia gobernada por políticos o una democracia gobernada por novatos. Y hasta
todo lo que he visto, la evidencia empírica sugiere que los políticos experimentados hacen mucho menos daño a la democracia que los outsiders. O sea, podemos... ¿Por qué? Es fácil odiar a los políticos y es fácil pensar en términos abstractos de alternativas a los políticos profesionales. Pero en realidad, lo que viene después de los políticos profesionales es un desastre. Es un desastre. Pablo Borges pregunta si la crisis del COVID-19 podría ayudar a fortalecer las instituciones que ayudan al cambio, que ayudan a combatir este autoritarismo como la ciencia y el Estado. Si el fortalecimiento de la ciencia y del Estado puede llevar a que los ciudadanos en elecciones posteriores prefieran a líderes más serios. Eso espero. No sé si será cierto. Yo creo que la pandemia va a tener efectos muy variados dependiendo del país. En Chile es un caso súper interesante porque congeló la política peruana chilena en un momento de transformación total. Entonces es muy difícil saber qué pasará cuando se empieza a descongelar. En algunos casos sí, creo que en el caso de Estados Unidos y quizás México, quizás Nicaragua, donde gobiernos abiertamente enfrentados con la ciencia, con el mundo empírica, han hecho un montón de daño a sus sociedades, que eso puede tener, que puede servir como una especie de vacuna contra el cierto populismo anti-experto. Pero en otros países creo que el efecto será diferente. Creo que va a ser muy difícil generalizar sobre las consecuencias políticas de la pandemia. Sí creo que en algunos casos va a tener el efecto de debilitar populistas que respondieron muy, muy mal a la crisis. Pero lo que me temo es que en el mediano plazo, sobre todo en nuevas democracias con estados débiles, que el efecto de la pandemia va a garantizar el mal rendimiento de gobiernos por muchos años. Y que eso va a generar en, no sé si 5, 10 o 20 años, va a generar una nueva ola de populista, porque si los gobiernos gobiernan mal, la gente termina votando por candidatos, por fuerzas, apoyando fuerzas anti-élite, anti-establishment. Y eso, para bien o mal, bueno, lo dejo ahí. Alberto Barrera dice saludos al gran Steve. Gonzalo Uribe pregunta, ¿qué opina acerca del crecimiento del poder del Congreso chileno y al mismo tiempo la disminución del poder de facto del poder de facto de... que disminuye el poder del presidencialismo chileno, dice, disminuye el presidencialismo, disminuye el poder del presidente en realidad y aumenta el poder del Congreso. Mira, el récord histórico de los regímenes democráticos presidencialistas no es muy positiva. La tasa de colapso de las democracias presidencialistas en el mundo es muy alto. Según la investigación que más me convence, las democracias presidencialistas funcionan mejor y sobreviven más cuando hay un equilibrio de poderes.
cuando el Congreso es fuerte y cuando el presidente es relativamente débil. O sea, el modelo de Estados Unidos, México, Costa Rica, donde el poder del Congreso, donde hay más equilibrio entre el poder del Congreso y el presidente, esos son las democracias presidencialistas que funcionan mejor en el largo plazo. Hay inclusive en Estados Unidos, una creciente tendencia a fortalecer el poder ejecutivo, en parte porque, dado la fragmentación o polarización en el Congreso, es cuando el Congreso tiene poder y muchas veces se termina en cierto nivel de inmovilismo, de falta de gobernabilidad. Y eso está ocurriendo en Estados Unidos, dado la tremenda polarización entre demócratas y republicanos. El Congreso no puede aprobar nada. Tenemos millones de personas hoy en día al precipicio del hambre, que están perdiendo su beneficio de desempleo ayer o hoy. Y el Congreso no puede solucionarlo. Entonces, por eso hay mucha presión en muchos países durante los últimos 30 años a siempre fortalecer la presidencia. En Chile no tenían que hacer eso porque Pinochet les dio una presidencia súper poderosa. Chile durante años ha tenido una de las presidencias más fuertes de América Latina, y hay un sector en América Latina y en el mundo que cree que es mejor eso, es mejor delegar el poder al presidente y que se olvide de ese porquería del Congreso lleno de políticos. Pero eso normalmente termina mal. Es mejor tener un Congreso fuerte. Si quieres una democracia estable de verdad, es imposible construir una democracia presidencialista estable de verdad sin un Congreso fuerte. Vamos con la última pregunta. Tenemos muchísimas más en el chat, así que le pido disculpas a las personas que no alcancé a leer su pregunta, pero queremos ser respetuosos con el tiempo del profesor Levitsky y de todos los auditores y terminar a la hora. Daniel Cifuentes pregunta, ¿cómo ve el rol de las organizaciones internacionales y la posible fuga de Estados miembros? ¿Sería esto menos o más democrático si cada Estado se autodetermina? Mira, buena pregunta. Yo no creo mucho en la capacidad de los organismos internacionales para hacer cumplir las reglas democráticas. Había, sobre todo en principios de los 90, cuando la OEA adoptó una serie de mecanismos para la defensa de la democracia, existía cierta esperanza de que los organismos internacionales iban a poder proteger la democracia en varios países. Y tenemos un caso por un tiempo donde eso sí ocurrió, y eso es la Unión Europea, que sí pudo usar cierto mecanismo para garantizar la democracia en el sur de Europa en los 70 y en Europa Oriental en los años 90. Pero la verdad es que el mundo no funciona a través de organismos internacionales. El mundo funciona a través de estados fuertes. Y pesa muchísimo más el poder de Estados Unidos y de Brasil y otros estados fuertes en la región que la OEA o cualquier organismo internacional. Así que los organismos internacionales en muchas partes del mundo están muy mal, están muy debilitados, pero yo no creo que cambie mucho, porque creo que nunca tuvieron la capacidad o el poder que esperamos hace 30 años. Así que no pongo mucha fe en los organismos internacionales.
Bueno, con eso hemos terminado nuestra tercera sesión del Seminario Política Comparada. Muchísimas gracias, profesor Steve Levitsky. Muchas gracias a Catalina y a Luis por sus excelentes preguntas, a nuestra unidad de comunicaciones, a Mauricio Polanco y a Alexis Marchand por su ayuda, y a todas las personas que se unieron a esta transmisión. Muchas gracias y nos vemos en nuestra próxima sesión del Seminario Política Comparada con la profesora Flavia Freidenberg. Muchas gracias. Muchas gracias.